Bien, en esta clase, en la clase número 3, vamos a hablar acerca de las propiedades de la integral. Haciendo un recuento, en las primeras dos clases vimos acerca de todo sobre las sumas de Riemann y el límite de las sumas de Riemann, a las cuales se les denomina la definición formal de la integral definida. Ahora, sabemos que cuando nos referimos al límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde un valor i igual a 1 hasta un valor n, de la base por la altura del rectángulo, esto matemáticamente podemos expresarlo como la integral que va de a b de una función f de x de x. Y ahora lo que vamos a estar ocupando es este símbolo y esta expresión de acá. Cuando nos estemos refiriendo a la integral, nosotros vamos a estar ocupando esta expresión de acá, porque de esta manera nosotros podemos representar la integral, que es el área bajo la curva de una función. Ya no lo vamos a hacer de manera formal, que es el límite, sino que ahora ocupamos esta expresión matemática propuesta por un matemático, en la cual nosotros estamos ocupando como esa S alargada, que es la integral de a a b de una función f de x de x. Pero bien, hay cosas importantes que se tienen que decir de la integral, y esas son las propiedades que ésta siguen. Y sacado del libro de Thomas, nosotros tenemos diversas propiedades. Aquí están enlistadas algunas de las que son importantes, porque puede que existan otras más, pero acá están enmarcadas las importantes. La primera es orden de integración, esta de acá. Y si ustedes se dan cuenta, está denotado por esto de aquí, por ese valor. ¿Qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo, la primera propiedad, que es la número 1, me dice que si yo tengo una integral que va de a a b de una función f de x de x, si quisiera invertir el orden de los límites de integración, lo que yo debo de hacer es anteponer un signo menos, por lo que esto debería de ser igual a menos la integral que va de b hacia a de la función f de x de x. De esta manera es lo que tenemos allá. Eso es lo que me está diciendo la primera propiedad, que si yo quiero cambiar el orden de los números de intervalos, prácticamente de los límites de integración, simplemente tengo que anteponer un signo menos, y ahí estoy indicando ese cambio que yo estoy realizando. Ahora bien, ¿qué es lo que me está diciendo la segunda propiedad? La segunda propiedad lo que me dice es que si yo tengo un integral con límites de integración iguales de a hacia a de una función f de x de x, esto es igual a 0. Gráficamente es como que no estemos encontrando ningún área, porque gráficamente lo que tenemos es que tengo una función acá f de x y yo empiezo en a, en un valor de a, y me quedo en este mismo valor de a y no me voy hasta un valor b para encontrar prácticamente esto de acá, sino que en lugar de irme hasta b me quedo en a, no estoy encontrando ningún área bajo la curva, porque no me he movido desde el inicio y simplemente no estoy encontrando ningún área. Esto es gráficamente. Si lo queremos ver como un ejemplo, lo que podemos hacer es que yo tengo la integral que va desde 1 hasta 1 de x de x. Lo que yo puedo hacer acá para demostrarlo es encontrar esta antiderivada y lo evalúo en 1 y 1, de manera que lo que yo voy a tener acá es 1 sobre 2 menos 1 sobre 2, y esto me da 0. Entonces aquí yo demuestro de dos formas qué es lo que estoy haciendo. Si voy de 1 a 1, en realidad no estoy encontrando ningún área, y esa es la segunda propiedad que me dice. Cuando tengo límites de integración igual,
el área bajo la curva es 0. Y ahí lo hemos demostrado de dos formas. Ahora bien, en la tercera me dice un múltiplo constante. Cualquier constante que esté multiplicando la función puede salir del proceso de integración. ¿De qué manera? Esto es lo que me está diciendo. Esta propiedad es que si yo tengo la integral que va de A hacia B y yo tengo dentro de esta integral esto de acá, sea C un valor constante, este valor constante puede salir del proceso de integración y multiplicarse al final del resultado de la integral, de manera que me queda de esta forma acá. Eso es lo que me está diciendo la propiedad, que ya vamos a verlo gráficamente como se ve acá, de esta manera. Lo que nos dice esta propiedad prácticamente es que si yo tengo una función f de x y luego yo multiplico esta función por un valor constante, en este caso un 2, de manera que yo tenga 2 veces f de x, lo que va a pasar en este caso es que el área va a aumentar, se va a aumentar en 2, de esta manera como lo estamos viendo por acá. El área va a aumentar en 2. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener 2 veces la función. Y ahora, al principio, esta era el área que yo estaba encontrando en un valor determinado. Ahora es esta área la que yo estoy encontrando. A eso se refiere esta propiedad, que se hace el doble. Porque en este caso lo estoy multiplicando por 2, pero puede ser por otro valor constante y sucedería lo mismo. La propiedad 4 que me está diciendo aquí, que es suma y diferencia, es que si yo tengo una suma o una resta de funciones dentro del argumento de la integral, yo las puedo separar. Es decir, que si yo tengo la integral que va de a b de la función f de x más o menos la función g de x, es decir, que puede ser una suma o una resta, esto se puede expresar como la integral que va de a a b de la función f de x más o menos la integral que va siempre de a a b, pero ahora de la función g de x. ¿Por qué se pone un más menos? Porque puede ser o una suma o puede ser una resta. Y de esta manera pues se cumple esa propiedad. Esta es otra propiedad bastante importante, la 5, que nos sirve posteriormente cuando estamos realizando diferentes ejercicios, que lo veremos próximamente en los siguientes capítulos. La aditividad. Lo que me está diciendo esta propiedad simplemente es que yo puedo tener una integral, la integral que va de a a b de una función f de x, puede existir un valor dentro de ese intervalo que yo lo pueda poner en los límites de integración, de manera que la integral me quede de a a c de la función f de x más la integral que va de c a b de la función f de x, de esta manera. Es decir, que lo puedo expresar que en el intervalo general de a a b existe un número c que pertenece a ese intervalo,
y yo puedo separar esa integral en dos integrales, y de la manera que si yo tengo la integral de a b, yo la puedo separar en dos integrales de esta manera. Esa es una propiedad bastante importante, es decir que c, el valor c pertenece al intervalo general. Eso es lo que me está diciendo, de esa manera es lo que estamos haciendo. Bien, esa es la quinta propiedad de las integrales, y estas dos también son bastante importantes y vamos a tener como un mayor realce en estas, porque usualmente existen ejercicios que nos pueden pedir estas dos propiedades. Se tiene un valor máximo y un valor mínimo. Eso es lo que nos está diciendo la propiedad, y es lo que vamos a ver a continuación. Bien, lo que nos está diciendo la propiedad 6, esta de acá, es que si nosotros tenemos en el plano cartesiano una función f de x, que ahorita la voy a poner, una función f de x, de manera que tenemos una función así, o lo vamos a mejorar, una función cualquiera. En este caso yo estoy poniendo esta función a la cual le vamos a nombrar f de x. ¿Qué es lo que me dice esta propiedad? Que dentro de esta función va a existir un valor mínimo y va a existir un valor máximo que puede alcanzar el área bajo la curva. Aquí hay un valor mínimo y aquí hay un valor máximo que puede alcanzar el área bajo la curva, un intervalo. ¿A qué se refiere? Es que si nosotros formamos un rectángulo, en este caso, vamos a hacer, suponiendo que empezamos desde este valor A hasta este valor B como intervalo general, de A a B, nosotros podemos formar dos rectángulos. Un rectángulo que pase por el valor mínimo, que es este de acá, y otro rectángulo que tome el valor máximo, este de acá. Y el área bajo la curva se tiene que encontrar entre esas dos áreas, en un área máxima y en un área mínima. ¿Cuál es el área mínima? Es este valor de acá, esta área mínima en la que puede estar el área bajo la curva. ¿Y cuál es el área máxima? Es toda esta grandota, que lo vamos a hacer de otro color para que se logre distinguir. Toda esta área grandota que tenemos por acá es el área máxima que puede estar el área del integral en esta parte de acá. A eso se refiere esa propiedad. ¿Y cómo lo puedo hacer matemáticamente? Bueno, matemáticamente lo que nos dice la propiedad es que la integral que va de a a b de mi función f de x va a estar en un intervalo donde va a ser mayor o igual que el mínimo de la función multiplicado por b menos a, y va a ser menor o igual al máximo de la función multiplicado por b menos a. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Prácticamente tenemos las áreas de los dos rectángulos que hemos formado. ¿Por qué? Porque en este caso el mínimo, el punto mínimo es la altura y la base es la resta de b menos a de este rectángulo de acá. Y del grande lo que tenemos es la función máxima, el punto máximo, que es la altura del rectángulo, este de acá, y siempre que comparte la misma base, que es b menos a. Y eso es lo que me está diciendo esta propiedad, que la función se va a encontrar dentro de un intervalo, el cual es el máximo de la función y el mínimo de esa función. Y la otra propiedad que es importante es esa que nosotros tenemos de acá, la dominación, la cual me dice que esto de acá, que es una desigualdad prácticamente.
la propiedad número 7 lo que me está diciendo es que si yo sé que la función f de x, vamos a hacer con negro, si yo sé que la función f de x es mayor o igual a la función g de x, lo que pasaría es que el área bajo la curva de la función f de x debe de ser estrictamente mayor o igual que el área bajo la curva en el mismo intervalo de la función g de x para el mismo intervalo. Para el mismo intervalo. Y eso es lo que me está diciendo. Es decir, que esto lo que me dice es que yo puedo comparar cuál área bajo la curva es mayor para cualquier función, comparando entre dos funciones en un mismo intervalo, sabiendo si una función es mayor que la otra. ¿Qué pasaría? Que si f de x es menor a g de x, prácticamente el área bajo la curva de f de x debería de ser menor al área bajo la curva de g de x. Y eso es lo que me está diciendo la séptima propiedad. De manera que, en un resumen, lo que tenemos es esto de acá. Lo que nosotros habíamos hecho de manera de resumen y gráficamente sacado del libro de Thomas. Tenemos la primero, que prácticamente cuando tengo los dos límites iguales, el área bajo la curva es 0. El múltiplo de una constante hace que el área sea mayor. En este caso, para un k igual a 2, al ser una constante sale del proceso de integración, resuelvo la integral y al final lo multiplico por esta k. Si k es 2, tenemos que esta área es para un f normal, pero como tengo k, es decir, lo multiplico por el doble, el área va a aumentar, que es lo que tenemos ahí en pantalla. Ahora bien, la tercera prácticamente es la suma de áreas, que si yo tengo una f de x más una g de x, yo lo puedo separar como la suma de las áreas de cada función. En este caso yo tengo esta función de acá, que es la f de x, y yo tengo esta función de acá, que es la g de x. Si yo sumo acá, lo que estoy haciendo, la suma de las integrales, el resultado va a ser, lo que me generaría es la suma de f de x y g de x, y me daría esta área en total, que es la suma de ambas áreas de las funciones. Eso es lo que me está diciendo esta propiedad. Eso es lo que me dice esa propiedad. La otra propiedad es la que nosotros habíamos visto, que si vamos, en este caso lo ponen de A hasta C, puede existir un valor intermedio B que pertenece al intervalo general, prácticamente, que podemos dividir esa integral en dos. O en este caso lo podemos hacer así, que si vamos de A hacia B de la función f de x y le sumamos ahora que vamos de B hasta C hasta completar el intervalo general de A a C, esto es lo mismo como que si nosotros tuviéramos la integral que va de A hasta C directamente. Es decir, que nosotros podemos partir de A a C de manera que puedo tener una suma que primero va de A a B más de B a C, y voy a obtener el mismo resultado como si lo hago directamente desde A hasta C. Eso es lo que me dice dicha propiedad. Luego tengo la propiedad máximo mínimo, que es la que estábamos viendo, que en la función voy a tener un mínimo y voy a tener un máximo, y la función f de x va a estar dentro de este, va a tener prácticamente un área mínima y va a tener un área máxima, que es esta de acá. Y a eso se refiere la desigualdad máximo mínimo, que aparece el mínimo por B, que prácticamente es este rectángulo. La altura de este rectángulo es f mínimo y la base es b menos a. Va a tener un área mínima, va a estar dentro o va a ser mayor o igual que el área mínima de este rectángulo pequeño, y a su vez va a ser menor o igual
del área máxima de este rectángulo de B menos A. Prácticamente lo que dice es que el área va a estar comprendida entre esas dos áreas, una área mínima y una área máxima. A eso se refiere esa propiedad. Y la última propiedad que vimos es la de la desigualdad. Lo que me está diciendo es que yo puedo saber cuál área es mayor o menor en base a saber la naturaleza de sus funciones, cuál función es mayor y cuál es menor en el mismo intervalo. ¿Por qué? Porque puede ser que en un intervalo que yo esté ocupando f de x sea mayor o igual a g de x, pero en otro intervalo lo que pasa es que g de x debe ser mayor o igual a f de x. Puede ocurrir ese caso, que en varios intervalos haya un cambio, por lo cual si yo necesito comparar sin evaluar qué función, sin evaluar la integral de esa función, lo que debo de hacer es en un intervalo específico saber cuál función es mayor que la otra. Y en general esas son las propiedades que tiene la integral definida.